Hoy, en este programa especial, analizaremos las intervenciones más contundentes de Santiago Abascal en su reciente rueda de prensa y, más adelante, las valientes declaraciones de Pepa Millán, dos voces que resuenan con fuerza en medio del silencio cómplice de tantos. Así que, sin más dilación, vamos directamente al grano, a escuchar y comentar lo que realmente importa, lo que los medios progres intentarán ocultar o manipular. Comenzamos con la artillería pesada de Santiago Abascal. Santiago Abascal, con la firmeza que le caracteriza, arrancó su intervención con una advertencia que debería helarnos la sangre a todos los que amamos la libertad y nuestras patrias. Dejó claro que los globalistas y los enemigos de la libertad y de nuestras patrias no van a detenerse, y que la persecución contra quienes les plantan cara será la norma. Y atención a cómo operan estos enemigos, utilizando las instituciones, los medios domesticados y la justicia politizada. Un calco de lo que sufrimos en España con el régimen de Pedro Sánchez y el dinero robado a los europeos contra sus propios intereses. Una auténtica mafia internacional. Tenemos el deber de seguir peleando cada día, porque los globalistas y los enemigos de la libertad y los enemigos de nuestras patrias no van a detenerse. Y debemos entender que la persecución contra nosotros, y Marín lo sufre en sus propias carnes, no será una excepción, sino que será la norma. Ellos van a ir con todo y a por cada uno de nosotros. Usarán las instituciones, sus medios de comunicación domesticados y la justicia politizada, como lo hace el gobierno criminal de Pedro Sánchez en España, que lleva 7 años cabalgando sobre la mentira, la traición, la división y la corrupción. Usarán el dinero que roban de los bolsillos de los europeos para utilizarlo contra los intereses de los europeos. Terrible, pero cierto. Los globalistas no descansan en su afán por destruir nuestras naciones, nuestras tradiciones y nuestras libertades. Y utilizan todos los resortes del poder para silenciar a quienes, como Abascal, como Vox, se atreven a desafiarlos. Y la denuncia de Abascal fue más allá. Advirtió que estos enemigos incluso usarán la violencia cuando vean su derrota inevitable. Y citó ejemplos claros en Colombia, Brasil, Ecuador y contra el mismísimo Donald Trump en Estados Unidos. Pero frente a esa amenaza, Abascal lanzó un mensaje de esperanza y determinación. Ellos, los patriotas, no se detendrán, impulsados por la fuerza de sus patrias y el futuro de sus hijos. La llama de la resistencia no se apaga. E incluso usarán la violencia cuando, desesperados, entiendan que su derrota es inevitable. Acaban de hacerlo contra el candidato conservador en Colombia. Lo hicieron también contra los candidatos conservadores en Brasil y en Ecuador, y lo hicieron también contra Donald Trump en Estados Unidos. Pero no importa, porque nosotros tampoco nos detendremos, y no importa porque tenemos la fuerza de nuestras patrias, de nuestras banderas y la herencia de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos, que merecen todo el esfuerzo y el sacrificio necesario. En medio de esta batalla desigual, Santiago Abascal quiso destacar a aquellos líderes europeos que sí están dando ejemplo de resistencia y coherencia. Elogió a Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, por haber resistido casi en solitario a las imposiciones globalistas y por haber batallado incansablemente por la soberanía de Hungría, demostrando que hay un camino alternativo y defendiendo, de paso, los intereses de otras naciones europeas. Un referente para todos los patriotas. Nuestro amigo Viktor Orbán sabe lo que es sacrificarse y sabe lo que es vencer durante mucho tiempo, porque ha resistido casi en solitario durante mucho tiempo a las imposiciones globalistas y porque lleva décadas batallando por la soberanía de su nación. Él ha demostrado que hay un camino alternativo a la resignación y a la esclavitud y ha devuelto los debates importantes al lugar que se merecen. Y de esa forma, defendiendo legítimamente los intereses de los húngaros y de Hungría, ha estado también defendiendo nuestros propios intereses nacionales, como lo hacéis todos en vuestras naciones. Y no se olvidó de agradecer la coherencia y valentía de Geert Wilders en Holanda, quien abandonó el gobierno al no cumplirse lo pactado. Y Abascal no perdió la ocasión de trazar un paralelismo con la salida de Vox de los gobiernos regionales en España por culpa de la inmigración masiva impuesta por el PP y el PSOE, principios antes que sillones, algo que otros no pueden decir. También felicitó al nuevo presidente de Polonia y mandó un abrazo a André Ventura por su excelente resultado electoral en Portugal. La Europa patriota se está moviendo. Pero sí quiero que me permitáis
que agradezca el último gesto de coherencia y de valentía de Wilders, que ha sido capaz de abandonar el gobierno de Holanda porque no cumplían con lo pactado, igual que nosotros abandonamos los gobiernos regionales en España para no ser cómplices de la inmigración masiva del Partido Popular. Y dejadme felicitar también al nuevo presidente de Polonia, que nos ha traído una gran noticia, y también mandar un abrazo a nuestro amigo André Ventura por su gran resultado electoral en Portugal, convirtiéndose en el segundo partido político de esa patria. Santiago Abascal dejó claro que la pelea, la batalla que libran los patriotas en toda Europa, es la misma: defensa de la libertad, la soberanía de nuestras patrias, la prosperidad de nuestros compatriotas y la continuidad de nuestra civilización hoy amenazada. Y lanzó una sentencia que debería resonar en cada rincón de nuestro continente. No queremos leyes extrañas en suelo europeo, y no aceptaremos vejaciones y discriminaciones a la mujer en las tierras de Juana de Arco y de Isabel la Católica. Basta de importar culturas que desprecian a la mujer y que son incompatibles con nuestros valores. Abascal rechazó convertirse en extraños en nuestras propias patrias y que nos impongan guerras, miserias o ideologías construidas por oligarquías de millonarios que juegan a ser dioses. El globalismo al desnudo. Sufrimos juntos las derrotas, que serán temporales, pero también celebramos juntos las victorias, porque la pelea es la misma: la defensa de la libertad, la soberanía de nuestras patrias, la prosperidad de nuestros compatriotas y la continuidad de nuestra civilización hoy amenazada. No queremos leyes extrañas en suelo europeo y no aceptaremos vejaciones y discriminaciones a la mujer en las tierras de Juana de Arco y de Isabel la Católica. No nos resignamos a convertirnos en extraños en nuestras propias patrias. No permitiremos que nos impongan guerras, ni miserias, ni ideologías construidas por oligarquías de millonarios que juegan a ser dioses y a transformar a su capricho a naciones milenarias como las nuestras. Abascal se posicionó inequívocamente con las personas sencillas, con el pueblo llano, ese que sufre en sus carnes las consecuencias nefastas de las políticas globalistas, mientras sus verdugos están a salvo en sus mansiones. Afirmó que Vox representa solo a sus compatriotas para que recuperen su destino y para que ningún poderoso vuelva a decir cómo tenemos que vivir ni qué tenemos que pensar. Un grito de libertad frente a la tiranía de las élites. Estamos con las personas sencillas, con el pueblo llano, y solo a ellos les representamos. Son ellos, el pueblo llano, el que ha dicho basta y acude cada vez en mayor número a las urnas. Son ellos los que sufren las consecuencias de las políticas globalistas mientras sus verdugos están a salvo en sus mansiones. Y son ellos, la gente sencilla de los pueblos y las ciudades de Europa, los que van a recuperar el futuro que les han arrebatado. A ellos y a nadie más representamos, ni a poderes oscuros, ni a intereses bastardos, solo a nuestros compatriotas. Y lo hacemos para que puedan recuperar las riendas de su destino y para que ningún poderoso vuelva a decir cómo tenemos que vivir ni qué tenemos que pensar. ¿Y para qué quieren ser soberanos los patriotas? Abascal lo enumeró con meridiana claridad: para decidir quién entra en nuestro territorio, para apoyar a las familias europeas y no su sustitución por la inmigración masiva, para defender nuestro campo de las imposiciones ecologistas, para reabrir nuestras industrias, para enfrentarse a las injerencias extranjeras, para recazar esas ideologías suicidas que destruyen nuestra economía y que pervierten a los niños en los colegios, y para reivindicar la historia de nuestras naciones y el legado de Occidente. Un programa completo de reconstrucción nacional y europea. A ser soberanos, entre otras cosas, para poder decidir quién entra en nuestro territorio. Soberanos para apoyar a las familias europeas y no su sustitución. Soberanos para defender nuestro campo. Soberanos para reabrir nuestras industrias. Soberanos para enfrentarnos a las injerencias extranjeras. Soberanos para rechazar las ideologías suicidas que destruyen nuestra economía y que pervierten a los niños en los colegios. Soberanos para comprar, para vender, para producir y para consumir nuestra energía. Y soberanos para reivindicar la historia de nuestras naciones, que es lo mismo que reivindicar el legado de Occidente en todo el orbe. Santiago Abascal definió su batalla, la batalla de todos los patriotas, como la de los que queremos la permanencia de Europa frente a quienes quieren sustituirla, la de conservar la libertad frente a quienes quieren encadenarnos y la de la prosperidad frente a la miseria. Y contrapuso el lema globalista de «No tendrás nada y serás feliz», con un mensaje de esperanza y acción que debería resonar en cada corazón español. Recuperaremos todo lo que nos han arrebatado,
Reconstruiremos todo lo que han destruido y lo haremos juntos y lo haremos pronto. Nuestra batalla es la de los que queremos la permanencia de Europa frente a quienes quieren sustituirla. Es la de aquellos que queremos conservar nuestra propia libertad frente a quienes quieren encadenarnos. Nuestra batalla es la de quienes queremos prosperidad frente a los que predican la miseria y por eso, frente al lema globalista que dice no tendrás nada y serás feliz, nosotros tenemos otro mensaje. Y nuestro mensaje es claro. Recuperaremos todo lo que nos han arrebatado, reconstruiremos todo lo que han destruido y lo haremos juntos y lo haremos pronto. Impresionante, españoles. Un discurso que es un auténtico manifiesto de resistencia, de esperanza y de lucha por el futuro de España y de Europa. Santiago Abascal ha marcado el camino. Y ahora, escucharemos también la contundencia de Pepa Millán. No se muevan de la bandera. Y si las palabras de Santiago Abascal fueron un torpedo a la línea de flotación del globalismo y sus cómplices, agárrense bien, españoles, porque la portavoz de Vox en el Congreso, la incombustible Pepa Millán, ha continuado la ofensiva con una denuncia implacable de las maniobras del régimen sanchista para someter la justicia y asegurar su impunidad. Pepa Millán, con la claridad y la contundencia que la caracterizan, ha puesto nombre y apellidos a la traición que se está perpetrando contra nuestras instituciones. Pepa Millán no se anduvo con rodeos. Desde el primer segundo, denunció que el gobierno de los imputados y sus socios va a imponer el sometimiento de la justicia de manera definitiva. Así de claro. Acusó al gobierno de retorcer la ley del Poder Judicial para facilitar su politización, eliminando los requisitos de mérito e igualdad en el acceso a la carrera judicial y fiscal. Quieren una justicia a medida, una justicia de carnet. Y la crítica más demoledora, que la investigación de las causas penales pase a fiscales que dependen del fiscal general del Estado, ese mismo fiscal general que a su vez depende de un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene más imputados a su alrededor que ministros. Es una auténtica vergüenza. Y denunció la intención de modificar la Comisión Ética Judicial para meter a todos los condes Pumpidos y García Ortices posibles. La mafia controlando a quienes deberían juzgarla. Esta semana, el gobierno de los imputados y sus socios van a imponer el sometimiento de la justicia de manera definitiva. Van a volver a retorcer la ley del Poder Judicial para facilitar su politización a través de los jueces y fiscales, eliminando los requisitos de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la carrera. Se va a modificar además la ley de enjuiciamiento criminal, nada más y nada menos que para encomendar la investigación de las causas penales a los fiscales, que a su vez dependen del fiscal general del Estado imputado y que a su vez este depende de quién, como diría Sánchez, ¿no? Del presidente del gobierno, del presidente que ya cuenta con más imputados a su alrededor que ministros. Y pretenden modificar además la composición de la Comisión Ética Judicial para que 4 de sus 9 miembros sean designados por las 2 cámaras de las Cortes Generales, es decir, para meter a todos los condes Pumpidos y García Ortiles posibles y favorecer los intereses del gobierno. Esto es un ataque frontal al Estado de Derecho, españoles. Quieren una justicia sumisa, arrodillada ante el poder político. ¿Y por qué esta obsesión por controlar la justicia? Pepa Millán lo tiene claro. El PSOE huye de la acción de la justicia. Porque está saliendo a la luz que se han dedicado a saquearnos, a servirse, a colocar a los amigos, a perseguir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, valiéndose de las cloacas y a hacer caja. Así de simple y así de terrible. Necesitan eliminar obstáculos y blindar su impunidad, anestesiando los contrapesos al poder de Sánchez, que al final es el uno de la trama. Y por eso, como bien dice Pepa, persiguen a periodistas, a la UCO, insultan a jueces. La estrategia del calamar para enturbiarlo todo. El Partido Socialista no quiere jueces competentes ni independientes. Precisamente tenemos un Partido Socialista que huye de la acción de la justicia porque está saliendo a la luz todo lo que se han dedicado a hacer desde que llegaron al poder. A saquearnos, a servirse, a colocar a los amigos, a perseguir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado valiéndose de las cloacas y a hacer caja a costa de todos los españoles. Y por eso tienen que eliminar todos los obstáculos que tiene el Gobierno para seguir cometiendo sus tropelías y blindar su impunidad, anestesiando los contrapesos al poder de Sánchez, que al final es el uno de la trama. Por eso persiguen a periodistas,
a la UCO, insultan a jueces desde la tribuna del Congreso y ahora traen esto. Y la portavoz de Vox vinculó estas reformas judiciales con el procesamiento del fiscal general del Estado, ese lacayo de Sánchez, y la previsible aprobación de la infame autoamnistía por el Tribunal Constitucional. ¿Y a quién culpó Pepa Millán de esta deriva? Pues también al Partido Popular por haber pactado con Sánchez la entrega del Tribunal Constitucional a Conde Pumpido, calificándolo, con toda la razón, de rendirse al enemigo de los españoles. El PP, siempre el PP, facilitando las fechorías del socialismo. En la misma semana en la que el juez va a procesar al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos y el mismo mes en el que el Tribunal Constitucional previsiblemente dará luz verde a la autoamnistía que ha aprobado el Gobierno para borrar los delitos cometidos por los golpistas y sus socios separatistas el pasado 1 de octubre. No podemos olvidar que nada de esto sería posible sin el pacto al cual llegó el Partido Popular con Sánchez para entregarle el Tribunal Constitucional a Conde Pumpido después de haber hecho lo propio con el Tribunal de Cuentas o con el Consejo General del Poder Judicial, la última vez hace prácticamente un año. Respondiendo a preguntas de la prensa, Pepa Millán insistió en que la situación del fiscal general del Estado está dañando a la carrera fiscal y que las propias asociaciones de fiscales piden su dimisión. Acusó al Gobierno de usar al fiscal general como abogado particular de la familia de Sánchez para evitar su encausamiento. Pero advirtió, con una seguridad que infunde respeto, a Sánchez le va a tocar, y que ya están creando el relato y anestesiando los contrapesos al poder para intentar evitarlo. Bueno, no es que yo crea que la situación del fiscal general del Estado esté dañando a la carrera fiscal, es que es un hecho objetivo. Y ahí están los pronunciamientos de las asociaciones de fiscales pidiendo la dimisión o el cese del fiscal general del Estado por el daño que está causando a la carrera judicial y fiscal. Y los españoles lo que están viendo es que aquí el Gobierno promulga una serie de leyes y que hay unas instituciones que se aplican a unos pero no a otros. Y si hay algo que perjudica al presidente del Gobierno, él se vale de un fiscal general del Estado que está actuando como el abogado particular de la familia de Sánchez para evitar el encausamiento de Sánchez, porque esto es de lo que se trata. A Sánchez le va a tocar, y como le va a tocar ya están creando el relato, y ya están haciendo todo lo posible para anestesiar los contrapesos al poder, a pesar de las denuncias de los miles de jueces y fiscales honrados que trabajan todos los días y que ven cómo su cúpula está absolutamente politizada y tomada por los tentáculos de Sánchez para blindar su impunidad. Millán apoyó el parón de jueces y fiscales como una protesta legítima ante este atropello y denunció que la cúpula del Poder Judicial está tomada por los tentáculos de Sánchez para blindar su impunidad y que el fiscal general es una herramienta más para proteger al presidente y a su familia de la corrupción. Por todo ello, insistió en la necesidad imperiosa de una oposición total y frontal. Nada de medias tintas, nada de paños calientes. Y por eso, sin ir más lejos, en el día de mañana va a haber un parón que nosotros apoyamos de jueces y fiscales durante 10 minutos en su legítimo derecho de protesta, discrepancia y crítica al Gobierno, por mucho que no le guste al Gobierno de España. Todavía estamos en un Estado de Derecho, aunque esto no le guste a Sánchez. Y por supuesto que se está haciendo un daño tremendo a la carrera judicial y fiscal y al Estado de Derecho y también a los derechos de todos los españoles que cuando tengan un problema o se vean sometidos a la acción de la justicia o tengan que reclamar algo ante la justicia, ya no lo van a hacer con total seguridad porque están viendo que la cúpula del Poder Judicial en España está tomada por los enemigos de los españoles. Y no tenemos ninguna esperanza de que el Gobierno lo vaya a cesar porque ya ha demostrado hacer todo lo que esté en su mano para blindarse en sus sillones y no tener que dimitir. El fiscal general del Estado es otra herramienta más de la que se vale el Gobierno para blindarse frente a la corrupción que rodea al propio presidente del Gobierno y a su familia. Pepa Millán no se olvidó de señalar la responsabilidad del Partido Popular en esta degradación institucional. Denunció el reparto de las instituciones entre el PP y el PSOE mientras ocurrían los escándalos de Ábalos, Koldo, Jessica, la enchufada por Ábalos, el hermano de Sánchez, Begoña Gómez, y mientras el fiscal general actuaba como un auténtico matón del partido. Acusó a unos, el PP, de vender institucionalidad de boquilla, y a otros, el PSOE, de ejercer directamente de mafia.
No nos olvidamos que el reparto de las instituciones entre el PP y el PSOE se ha llevado a cabo mientras Ábalos y Koldo robaban, mientras Jessica cobraba dinero público enchufada por Ábalos en la administración pública, el hermanísimo era enchufado en la Diputación de Badajoz, Begoña participaba en el rescate de Air Europa y el fiscal general se dedicaba a ejercer de matón del partido. Unos vendiendo institucionalidad y otros ejerciendo de mafia. Calificó al gobierno de mafia puesta al servicio de los intereses de Sánchez y afirmó, con una lógica aplastante, que, con la mafia, no hay nada que hablar ni se puede uno sentar. Y aquí vino el zasca monumental al PP. Criticó a los populares por confundir a los españoles al denunciar al gobierno como lo peor de la historia, pero luego sentarse con él a negociar y a repartirse el pastel. Esto, según Pepa Millán, es un blanqueamiento de una banda que está arrasando las instituciones. El PP, cómplice necesario de la mafia sanchista. Estamos ante un gobierno al que la corrupción le desborda, una mafia puesta al servicio de los intereses de Sánchez. Y debemos tener todos claro que la mafia es este gobierno y que con la mafia no hay nada que hablar ni se puede uno sentar. No se puede confundir a los españoles diciendo que este gobierno es lo peor de la historia de la democracia en una manifestación 2 días después de sentarse con él. Porque si te sientas con el Partido Socialista, pues tan malo no será, tal y como se denuncia. Y ese es el mensaje que se está trasladando a los españoles confundiéndoles. Por eso no se puede contribuir al blanqueamiento de una banda que está arrasando las instituciones y terminando con el Estado de Derecho con tal de proteger a la familia presidencial. Acusó a Sánchez de ser el responsable en última instancia de la corrupción que rodea a su gobierno y de querer acabar con la disidencia al más puro estilo venezolano, y volvió a cargar contra el PP por pretender entenderse con un gobierno así y por haberse repartido el Consejo General del Poder Judicial con el PSOE. Pepa Millán exigió al PP que rompa sus pactos con el PSOE en Bruselas y en todas las instituciones españolas. Coherencia, señores del PP, coherencia. En última instancia de la corrupción que rodea a su gobierno. El otro día, en la conferencia de presidente, si nos apuran, lo de los pinganillos era grave, pero es que lo peor, ante lo peor de lo que estamos, es que estamos hablando de un gobierno que quiere acabar con la disidencia al más puro estilo venezolano, con la oposición y contra todo el que no le guste. Un gobierno sumido en la corrupción y enfrente a un Partido Popular que aún pretende entenderse con él y que hace un año se repartía el Consejo General del Poder Judicial con el PSOE. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es romper con sus pactos en Bruselas, con el Partido Socialista, denunciar lo que está ocurriendo en España, en Europa, y romper todos esos acuerdos en las comunidades autónomas y en todas las instituciones. Finalmente, sobre la comparecencia de Sánchez, Pepa Millán criticó que el gobierno da cuentas cuando le viene en gana y que el presidente lleva casi 40 días sin dar una rueda de prensa ni explicaciones sobre temas tan graves como el apagón, el fiscal general, su mujer o su hermano, huyendo como una rata, pero lanzó una advertencia que es una sentencia. No da cuentas en el Congreso, lo hará en un juzgado. Señora portavoz, hoy la mesa ha calificado en la comparecencia del presidente del Gobierno para explicaciones de diversos temas. Imagino que Vox le apoya y si prevé más o menos cuándo puede ser esa comparecencia, si tienen alguna idea. Pues cuando Armengol quiera, porque aquí el Gobierno da cuentas cuando a la presidenta del Congreso y al propio presidente del Gobierno le viene en gana. Y dentro de las funciones del presidente del Gobierno están las de dar explicaciones. Y tenemos un presidente del Gobierno que lleva sin someterse a una rueda de prensa desde hace prácticamente 40 días, que no da una sola explicación de absolutamente nada de lo que afecta a los españoles. Ni del apagón, ni por qué mantiene a un fiscal general del Estado procesado, ni sobre su mujer, ni sobre su hermano, ambos imputados, ni sobre nada de la corrupción que afecta a este Gobierno. De manera que tenemos un Gobierno que ya lo dijo al comenzar la investidura, que iba a levantar un muro contra todo aquel que no le guste, contra la oposición y contra los millones de españoles que nos atrevemos a disentir y a criticar la criminal gestión de este Gobierno. Lo que no puede ser es que aquí no se venga a dar cuentas. El presidente del Gobierno tiene que dar cuentas y si no lo quiere hacer aquí, lo hará en un juzgado, que para eso estamos nosotros personados en todas y cada una de las causas que rodean a este Gobierno. Impresionante, españoles. Las palabras de Pepa Millán, sumadas a las de Santiago Abascal,
son un auténtico tsunami de verdades que desnudan la podredumbre del régimen sanchista y la complicidad de quienes le hacen el juego. Vox, una vez más, ejerciendo la oposición real que España necesita. Firmeza, coherencia y valentía frente a la mafia y sus palmeros.